Multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices consiste en combinar literalmente dos o más matrices mediante la adición de sus elementos, dependiendo de su situación dentro de la matriz de origen, respetando el orden de los factores. En otras palabras, la multiplicación de dos matrices es unificar la matriz en una sola mediante la multiplicación y suma de los elementos de las filas y columnas de las matrices de la matriz origen, teniendo en cuenta el orden de los factores. Como podemos ver el ejemplo de acá, donde nos muestra que la matriz A es una 2 por 3 y la B es una 3 por 2 y una matriz C y la matriz C, que es el resultado, sería 3 por 2, ya que aquí se toma en cuenta que solo se puede multiplicar cuando la columna de la primera matriz coincide con las filas de la segunda matriz. Exacto, el 3 de acá y el 3 de acá. Y los elementos de fuera conformarían el nuevo orden de la matriz, como se puede observar aquí, donde nos dan los elementos de la fila 1, columna 1, fila 2, columna 1, la incógnita o la respuesta de C sería fila 3, columna 1, fila 1, columna 2, fila 2, columna 2 y fila 3, columna 2. Ejemplos. El ejemplo a tomar en cuenta es el ejemplo 39, donde dice ecología y contaminación. Un fabricante elabora productos P y Q en dos plantas X y E. Durante la fabricación emite los contaminantes dióxido de azufre, óxido nítrico y partículas suspendidas. Las cantidades de cada contaminante están medidas en kilogramos por la matriz, como podemos observar aquí. Esta es una matriz de 2 por 3 filas, donde está el dióxido, donde encontramos el bióxido, el óxido, las partículas de azufre y las partículas suspendidas. También tenemos lo que es la fila es el producto Q, y la primera fila es el producto P y la segunda fila es el producto Q. También los reglamentos estatales federales exigen la eliminación de estos contaminantes y el costo de ello por desecharse de cada kilogramo de contaminante está dando en dólares por la matriz. Aquí vemos una matriz de 3 por 2. La matriz B de 3 por 2, donde la primera columna es la planta X y la segunda columna es la planta Y. Y a la forma de la primera fila conducida en dióxido de azufre, la segunda fila en óxido nítrico y la tercera fila en las partículas suspendidas. ¿Qué interpretación puede dar el fabricante a las entradas de producto? Para resolver este ejercicio, primero tenemos que establecer las dos matrices. Una es 3 por 2 y la otra es un 3 por 3. Para saber si podemos multiplicar la matriz, nosotros tenemos que fijarnos en la primera columna de la primera matriz y las filas de la segunda matriz. Cuando vemos que estas coinciden, podemos ver que esto podemos multiplicar. Y esta matriz nos tiene que dar una matriz 2 por 2 por 2. Para ello tenemos que hacer la siguiente fórmula para poder acercarnos al valor que estamos buscando. Es decir, para sacar el dato de la primera fila y la primera columna, tenemos que meter la primera fila por la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, que es 300 por 8 más 100 por 7 más 150 por 15. Esto nos da un total de 5.350. Y así con hacia los siguientes puestos en la matriz, como la primera columna por la primera fila por la segunda columna, para buscar el espacio de 1 de la primera fila y el segundo espacio de 1, 2 sería aquí en la nueva matriz que vamos a construir. Multiplicando la primera fila por la segunda columna de las dos matrices nos da el valor de 6.000. Por la segunda fila por la primera columna nos da un valor de 9.350. Y la segunda fila por la segunda columna nos da un valor de 850. Esto lo colocamos en esta matriz, donde podemos representar las plantas
la planta X y la planta Y el producto P por el producto Q, dándonos una matriz de 2 por 2 y ubicándolos respectivamente en su puesto. Como la primera fila por la primera columna es del puesto 1, 1, los colocamos en el primer lugar, que es el puesto de A por B, que es el 1, 1, el 1, 1, 2, que es el puesto del 16.000, y así consecutivamente. ¿Y qué podemos interpretar entre el producto y la matriz de A y B? Se puede interpretar que el fabricante le cuesta en la fábrica X $5.350 la reducción de contaminante del producto P y $9.350 la reducción del contaminante del producto Q. Como podemos observar aquí en la planta X, le cuesta al fabricante $5.350 el producto P y producto Q $9.350. En cambio, en la planta Y, el producto P le cuesta $6.000 y la descontaminación, y $8.650 la descontaminación del producto Q. En el siguiente ejemplo, nos pide hallar el producto de A por B. Aquí tenemos que darnos cuenta que este también coincide, que es 3 en la primera columna por 3 en la primera fila, demostrándonos que esta es una variable, una matriz que va a consistir en un 2 por 3. Este ejemplo nos da en total una matriz 2 por 3, que ahorita está mal ubicada, o sea, está por el programa. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. Colocamos todos los espacios que vamos a buscar en las columnas y filas del 1 por 1, el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Son los espacios que vamos a buscar en la nueva matriz. Consecutivamente tenemos que multiplicar la primera fila por la primera columna, 1 primera fila por primera columna, para poner el espacio 1, 1, que sería 17. Lo mismo tenemos que hacer con el espacio del 1, 2, que es menos 20, el espacio de 1, 3, que es menos 1, el espacio de 2, 1, en la segunda fila, primera columna, que nos da 14, igual 2, 2, segunda fila, segunda columna, que es 8, y por último la segunda fila y tercera columna, que sería 18. En el último ejercicio tenemos que llevar una matriz, primero vemos si es compatible y vemos que sí es compatible. Para ello tenemos que ver qué tipo de matriz va a dar. Nos va a dar una matriz de 2 por 2. Por ello, tenemos que hacer el siguiente método, que sería la fila 1, columna 1, multiplicarle, que es menos 3 por menos 4 más 2 por 1 más 1 por 3. Y esto nos da 17, y así consecutivamente con los siguientes, que es el fila 1, columna 2, que nos da 5, como podemos observar. El columna 2, fila 1, que nos da 14. Y por último la fila 2 y columna 2, que nos da 56.